¿A qué apunta el proyecto? Es que nuestras preguntas, efectivamente, en muchas ocasiones terminen apuntando hacia esos vacíos que consideramos tienen los textos guía. Es decir, miren, no nos hablan de esto, pero nosotros queremos saberlo. Y en términos de saberlo, pues entonces tendremos también que construir sus respuestas. Entonces, creo que el proyecto en sí nos proporciona, y no solamente trabajándolo en específico con independencia, aunque en este momento nos reúne lo de la independencia, sino en muchos otros aspectos, a partir de eso que consideramos que queda faltando, de eso que consideramos además necesario para los procesos de construcción. Aquí se puso en moda, en una época, digámoslo así, entre comillas, todo el cuento ese, a revivir toda esa memoria colectiva que tenían nuestros mayores, de nuestros ancestros, de la lucha de los cimarrones, de Benco, de Orica, de Domingo Biojó, ¿cierto? Entonces, eso se ha dado, pero todavía falta muchos elementos de eso por escribir. Y aquí en esta institución se llevó y se lleva un proceso interesante en torno a eso. La historia del paradigma que tradicionalmente ha funcionado, la construcción de la historia del paradigma ranquiano, por ejemplo, solamente valida las fuentes oficiales, escritas, es decir, una característica particular para hacer la historia. En tanto que hoy las fuentes orales son bienvenidas y son muy bien recibidas y son validadas en el proceso de construcción de historia. Entonces allí también se marca un giro, un punto bien interesante que nos permite a nosotros trabajar con nuestras comunidades, con nuestros estudiantes, con todos los miembros de la comunidad educativa. Y cuando hablamos de la comunidad educativa nos estamos hablando de una comunidad que trasciende las fronteras de la escuela. Por lo menos la profesora Teresa Cassiani nos enseñó la llegada de Cristóbal Colón a América. Ella nos formaba en grupo, un grupo eran los españoles, otro grupo los africanos, y así nos organizaba en el salón. Ahí ella nos iba contando y nosotros íbamos actuando. Así sucesivamente todos cantamos la historia. ¿Qué más bueno que el dramatizado? Y lo sustentaba yo por ahí en mi tesis. Es que nosotros los palenqueros y palenqueras aprendimos viendo y oyendo. Es lo que te va a decir siempre un abuelo y una abuela. Y un dramatizado es bacano para eso. Y no sé, váleme el término, porque yo no soy muy académico. Pero te voy a decirte que el conocer una técnica adecuada que se identifique con lo local, tener la información, compadre, eso te va a garantizar una construcción de una historia que puede partir desde lo local a lo nacional. Es importante, si de verdad se quiere enseñar la historia, partir de la investigación. Y sobre todo, si los temas son de interés para los estudiantes. O sea, de donde ellos mismos planteen sus propias necesidades, ¿qué es lo que ellos quieren? Cuando se parte de las propias necesidades de los estudiantes, ese aprendizaje, como usted decía ahorita, va a ser significativo. A mí me parece muy importante de que la educación que nosotros tengamos sea una educación etnoeducativa, porque igual esa ha sido como que la lucha de esta institución, porque yo he estado ahí, que la lucha al principio era que nosotros teníamos unos currículos que eran globales, que eran para todas las comunidades, mientras que nosotros con nuestra condición étnica necesitamos unos currículos que fueran adaptados a nuestra condición cultural. Comenzar con la pregunta es comenzar de la misma manera en que comenzamos a construir el conocimiento. Entonces, desde muy pequeños nos estamos preguntando por de qué está hecho el sol, de qué están hechas las nubes, por qué sale el arco iris. Todas esas preguntas que nos hacemos y las hipótesis que construimos a partir de cómo funciona el mundo es la manera como nosotros construimos conocimiento, es la manera como vamos estructurando nuestro pensamiento. Entonces, cuando estamos en el proyecto trabajando a partir de las preguntas, pues trabajamos a partir de eso precisamente, de lo que no se sabe y se quiere aprender, o de lo que se sabe, pero aún se desconoce y se quiere, pues, como profundizar sobre eso. Mi pregunta es si por qué solo nos dicen que los negros fueron esclavizados por los españoles y no nos cuentan, ni tampoco sale en la tele, que los negros fueron los principales que trabajaron y ayudaron a formar las grandes industrias, las murallas. Eso no los dicen, simplemente aparecemos como trabajadores, como esforzados. Y yo lo que quiero es que demuestren en los libros que nosotros fuimos unos héroes, más no unos esclavizados. ¿Qué papel jugó la mujer negra en todo este proceso de la independencia? O sea, porque de mi época de estudiante nunca escuché hablar de las negras
a nivel de historia? El negro participó tanto en el ejército realista como en el ejército criollo. La pregunta sería, ¿cuál era el motivo o el interés de la lucha del negro en esa época? Ahora lo que necesitamos es que vuelvan sobre ese proceso, sí, como un ejercicio de metacognición. ¿Cómo fue que lo hice? ¿Cómo fue que llegué a donde hoy estoy? ¿Qué fue lo que nos preguntamos para que podamos meter esas preguntas para el proyecto? Ahora, si una de esas preguntas gana, si dos de esas preguntas ganan, si varias de esas preguntas ganan, pues resulta que no es solamente para el trabajo de ustedes, sino que es para el trabajo a escala nacional. Es decir, miren, es muy importante lo que ustedes hacen en términos de comunidad para ustedes y para el enriquecimiento cultural de ustedes, pero es absolutamente necesario que salga, o sea, que se comunique, que se conozca. Para celebrar este hecho histórico o para reconocerlo o afianzarlo dentro de la institución, se está planteando inicialmente mirar cómo está involucrado el negro en esa independencia, para que así el estudiante tenga se le despierte como que esa motivación para investigar, para conocer, porque ellos se ven incluidos dentro de esa independencia. La historia de nuestros ancestros es la misma historia de los que hoy estamos presentes. De ahí viene nuestro proceso cultural, ancestral y nuestro lenguaje. ¿Qué somos?